Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Job capítulo 6. Job reprocha la actitud de sus amigos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tus bondades. Te pedimos que al abrir la Escritura tú seas nuestro maestro, para que nuestra mente pueda entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 6 y 7 registran la respuesta de Job a Elifaz. Su primera contestación es para justificar la amargura de su queja. Sin embargo, cambia el tono de su discurso. En lugar de la casi febril agonía de la declaración inicial provocada por la desconfianza, manifiesta un espíritu que podría considerarse apacible, dolorido y en alguna medida sereno. La respuesta de Job ante las declaraciones de Elifaz refleja que los amigos de Job no entendían el dolor que estaba experimentando Job. Por eso él usa varias figuras para ilustrar lo que está pasando y cómo se siente. Así que comienza a describir su situación en los versículos 1 al 7. Respondió entonces Job y dijo: ojalá pudiese empezarse mi queja y mi tormento, y fuera igualmente puestos en la balanza. Pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque se me han clavado las flechas del Todopoderoso. Su veneno lo ha bebido mi espíritu, y los terrores de Dios combaten contra mí. ¿Acaso gime el asno montés si está junto a la hierba? ¿Acaso muge el buey cuando está junto a su pasto? ¿Acaso se come sin sal lo desabrido o tiene sabor la clara de huevo? Las cosas que yo ni siquiera quería tocar son ahora mi alimento. Elifaz había censurado a Job por su queja. Job comienza su defensa refiriéndose a esa acusación, y Job expresa el deseo de que se usen balanzas y que se coloque su queja frente a su calamidad. Si bien es cierto que su queja había sido amarga, creía que era pequeña comparada con la angustia en la cual se originaba. Usa una hipérbola diciendo que su dolor era tan grande como la arena del mar. De esta manera cree que sus palabras precipitadas se justifican por su terrible sufrimiento. Job afirma que las saetas del Eterno están contra él. Job señala a Dios como el autor de sus tribulaciones. Esta idea va en aumento al no comprender por qué Dios lo trata así. Tanto los rebuznos del asno como los mugidos de los bueyes indican que esos animales no han satisfecho alguna necesidad. De igual manera, las quejas de Job emanan de lo que él considera ser una causa legítima, pero cuando te dan comida insípida, pues quieres buscar la sal. No entiende por qué ahora el Señor le da comida insípida, por qué lo hace pasar por esta aflicción. Era más fácil que llegara la muerte en medio de las dificultades. Job anhela se le conceda en estos momentos su petición. Leamos los versículos 8 al 10. ¿Quién me concediera que se cumpliese mi petición, que Dios me otorgara lo que anhelo, que agradara a Dios destruirme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería entonces mi consuelo cuando el dolor me asaltara sin tregua, no haber renegado de las palabras del Santo. La petición de Job era que el proceso que Dios había comenzado lo acabara. La muerte era deseable, aunque solo fue porque sería una liberación del inevitable curso de los acontecimientos. La idea parece ser la de cortar el hilo de la vida como el tejedor corta al telar el material que ha terminado. Debe depender de Dios para ordenar su vida y someterse a Él, aunque sienta que sus desgracias son saetas que Dios
le ha enviado y que tienen la punta envenenada. Aun cuando desea la muerte, no manifiesta la más leve evidencia de pretender provocársela a sí mismo. Job, por su parte, no teme a la muerte, confía en su inocencia, es consciente de que no niega a Dios. Viene entonces una serie de reflexiones de Job a sus amigos, versículos 11 al 13. ¿Cuál es mi fuerza para seguir esperando? ¿Cuál es mi fin para seguir teniendo paciencia? ¿Soy acaso tan fuerte como las piedras? ¿Es mi carne como el bronce? ¿No es cierto que ni aun a mí mismo me puedo valer y que carezco de todo auxilio? Elifaz ha predicho un futuro más feliz. Le dice a Job que, bueno, el Señor le va a conceder cosas muy buenas. Job contesta: no tengo suficientes fuerzas para esperar tales bendiciones prometidas. ¿Habrá un propósito suficiente en prolongar más una existencia tan miserable como esta? Para soportar esta aflicción por tanto tiempo se requería un cuerpo de bronce y la solidez de una piedra. Entonces pregunta: ¿no es cierto que no hay ayuda en mí? En esta pregunta Job confiesa su completa frustración y su incapacidad para solucionar su problema. Entonces Job confronta a sus amigos y la actitud de ellos. Leamos los versículos 14 al 23. El que sufre es consolado por su compañero, incluso aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me han traicionado, han pasado como un torrente, como las corrientes impetuosas que bajan turbias por el deshielo y mezcladas con la nieve, que al tiempo del calor se secan y al calentarse desaparecen en su cauce. Los caminantes se apartan de su rumbo y se pierden en el desierto. Las buscan las caravanas de Temán y los caminantes de Sabá esperan en ellas, pero se frustra su esperanza al venir hasta ellas y verse defraudados. Ahora, ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el horror y tenéis miedo. ¿Es que yo os he dicho, traedme algo y pagad por mí de vuestra hacienda? ¿O libradme de manos del opresor y redimidme del poder de los violentos? Job reprocha la actitud de sus amigos, que deberían venir y traer consuelo. Los amigos actúan de esa manera aunque su compañero haya renunciado a su fe en Dios. No vienen para juzgar, vienen para darle consuelo, esperanza, fuerzas. Consejos dados sin compasión a una persona afligida es como los viajeros en el desierto que buscan agua, la ven a la distancia pero no encuentran nada porque se ha evaporado, solo queda confusión. Esa es la situación de Job. Espera compasión de sus amigos, espera que se le dé esperanza y solo ha encontrado alimento desabrido, solo ha encontrado acusaciones y juicios injustos. Job penetra en los motivos de sus amigos. Habían venido con buenas intenciones, con el propósito de confrontarlo y consolarlo, pero cuando vieron su condición, temieron mostrarle demasiada amistad. Lo consideraron como un objeto de la venganza divina y temieron que Dios los castigara si le manifestaban simpatía. Además, Job no solicita dádivas materiales de sus amigos, ni pide un castigo para sus enemigos, ni que sus amigos recuperen para él los bienes que otros le robaron. Nada de eso les está solicitando. Ahora Job desafía a sus amigos que le digan si él ha hablado mentira o ha engañado a alguien, porque no entiende lo que está pasando. Leamos los versículos 24 al 27. Instruidme y no callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán provechosas son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprocha vuestra censura? ¿Pretendéis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Vosotros os arrojáis sobre el huérfano y caváis una fosa para vuestro amigo. Elifaz insinuó que Job había pecado. Sin embargo, ninguno de sus amigos presentó acusaciones específicas respecto de la vida de Job, aunque hallaron defecto en sus palabras, pero es que éstas solo reflejaban su desesperación. Job desafió a sus amigos para que le presentaran evidencias concretas como una prueba de que su sufrimiento era un castigo directo por su pecado.
Job argumenta que las palabras que proceden de su corazón son de sinceridad. Por eso pregunta: ¿qué fuerzas tienen vuestras palabras? Vuestros razonamientos son defectuosos porque vuestras premisas son falsas. Es más, Job les dice: os aferráis de mis palabras pronunciadas en el calor de la pasión en vez de tener en cuenta el hecho de mi conducta intachable. Las palabras pronunciadas son como el viento, y hay sonido y hay furia, pero eso no indica que no confía en el Señor. Pero la más fuerte reprensión a sus amigos es la afirmación: vosotros os arrojáis sobre el huérfano y caváis una fosa para vuestro amigo. En el pasado se decidía mediante un sorteo el caso de los niños huérfanos vendidos como esclavos para pagar las deudas de sus difuntos padres. Las palabras son una agria acusación a los amigos. Habían echado suerte sobre Job al condenarlo. Estaban cavando una fosa para ponerlo allí. Y los últimos versículos de este capítulo son los versículos 28 al 30. Leamos: ahora pues, si queréis, miradme y ved si estoy mintiendo ante vosotros. Consideradlo ahora de nuevo y no haya maldad. Volved a considerar mi justicia en esto. ¿Es que hay iniquidad en mi lengua, o acaso no puede mi paladar discernir lo malo? Job confronta a sus amigos diciéndoles en otras palabras: miradme a los ojos, dice Job, juzgad por mi semblante a ver si estoy diciendo la verdad. La consciente inocencia de Job se expresa en este desafío. Además les dice que si ellos no encuentran maldad, entonces convertíos, es decir, cambiad vuestra actitud. Habéis supuesto injustamente mi culpa. Job insta a sus amigos a que encuentren otras explicaciones para su desventura. Insiste en que una investigación más amplia vindicaría su rectitud. No se puede dudar de su sinceridad, pero al colocar demasiada confianza en su propio sentido de valores, Job ya pasaba a terreno peligroso. Solo Dios puede estimar el estado moral y espiritual del hombre. Más tarde Job admitió que había expresado lo que no entendía. Apreciado amigo y hermano, Job nos enseña que en medio de la aflicción es posible confiar en Dios, es posible esperar en Él. No es algo que surge de la noche a la mañana. Esta actitud es algo que se desarrolla con el tiempo. Esto nos dice que Job mantuvo una relación estrecha con Dios, que aunque no entiende lo que pasa, sigue aferrado fielmente a Él. Job aprendió que la oración es hablar con Dios sinceramente. Job abrió su corazón y expresó lo que había en él. Dios espera que nosotros imitemos ese ejemplo. Más que oraciones elaboradas, hagamos oraciones sinceras, que hablemos con Él de nuestras alegrías, tristezas, angustias, triunfos o fracasos. Que mantengamos de esta manera una relación abierta y sincera con Dios. Esto es lo que significa caminar con Dios mientras vamos por el camino de la vida. Que el Señor te bendiga y te acompañe, es mi oración por ti. Amén.